¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Videíto de sábado en la mañana, ordenando un poco el taller, dado que bueno, me voy a sentar. No tenía pensado, pero... Bueno, como les decía, videíto de sábado en la mañana, como generalmente hago, cuando no tengo que ir a ningún domicilio o ya saqué los trabajos de acá del taller. Me dedico a ordenar un poco, dado que bueno, después de las charlitas, después de los videos, después de las tareas cotidianas, queda todo verdaderamente revuelto. Si pudieran observar, el banco es una montaña de herramientas, acá atrás mío otro tanto, pero bueno, eso lo vamos a guardar para la intimidad. Sí, quizás vamos a acomodar un poco, ustedes, yo, bueno, mientras charlamos un poquito como hacemos siempre. Así que nada, vamos a ver por dónde empezamos, porque hay de todo. De paso aprovecho y describo algunas circunstancias, algunas herramientas, contento con cómo disfrutan algunos amigos de las historias que uno cuenta, historias reales, experiencias de vida, bueno, por ejemplo mi paso por Industrias Baco, que si tendría que hacer un video de cada día que estuve ahí, podría ser una temporada completa porque cada día era una anécdota distinta. Pero vieron cómo es esto. Hay muchas secciones del canal, muchos temas que, bueno, nada, por ahí mantienen más entretenidas que abordar un solo tema, ser monotemático, ¿no? Ayer estuve instalando una bombita presurizadora. Algunos amigos me notaron enojado. No estoy enojado. La única dificultad que hubo en ese trabajo fue que por ahí había pedido una determinada cantidad de materiales para poder hacer otro tipo de trabajo y se limitaron simplemente a comprar la bombita. Tuve que reutilizar todo lo que había. Y bueno, nada, por ahí uno va preparado para otra cosa. Por ejemplo, yo le quería poner una llave de paso, dado que la existente, eso es en un lavadero que está, o sea, está la casa y el lavadero detrás, en forma independiente. En el medio, entre la casa y el lavadero, hay una llave de paso. Que el plomero que estuvo antes cortó el vástago y bueno, lo dejó a modo de tapón, pero bueno, la llave no cerraba. Así que tuve que dejar el agua corriendo en el patio, cosa que no había problema, porque de paso los chicos jugaban y demás. Pero bueno, nada, me predispuso un poco mal esa situación, ¿no? Porque no me gusta trabajar de esa manera. O sea, tenía que hacer rápido, no me podía detener en algunos detalles. ¿Por qué? Porque si no se iban a quedar sin agua arriba. Y no hay cisterna, depende de la carga de red. Entonces, bueno, hice la instalación en 15 minutos, literalmente en 15 minutos, que para muchos es una eternidad, para mí es muy rápido. Generalmente me lleva 40 minutos desarrollar en forma prolija esa instalación. La hice muy prolija, todo, pero está el que puede decir, con las manos sucias, manipulás una bomba Lufthoff con las manos sucias. Después yo la limpio, le paso un poquito de combustible que siempre tengo en la caja, un trapito, la limpio bien, queda todo espectacular, lo mismo que polipropileno. Cuando se mancha alguna pieza o algo, yo la limpio, me gusta eso, que se vea bien. Pero bueno, nada, se logró el trabajo, que quedó trabajando como corresponde. En esa casa particularmente se producía un tema que es bastante común. Lo debería haber hecho de entrada, pero esa casa sufrió modificaciones, y la ausencia de un ruptor de vacío generaba cierto cierre hidráulico. Entonces el agua caliente, partamos de la base de que el termotanque estaba en la situación más desfavorable al baño, o sea que hasta que llega el agua hay un tiempito. Bueno, con la bombita se solucionó el tema del vacío que se producía y la demora del agua caliente. Ahora llega, no digo inmediatamente, pero viaja rápido. Quedó instalada, así que nada, me estuve entreteniendo un poco con ustedes, charlando.
Pero vieron cómo es esto. Uno siempre va con una idea y termina haciendo otra. Por eso les digo, no. Los domicilios son. Cada domicilio es un mundo. No hay dos situaciones iguales. Vieron que con un elenco, llamémosle mínimo, pude desarrollar la tarea porque más o menos ya sabía a lo que iba. Pero bueno, me hubiese gustado ponerle una llave de paso. En fin, gente macanuda, gente espectacular, pero está atravesando los vaivenes de la economía como nos puede pasar a ustedes, a mí, a todo el mundo en estos momentos del país, ¿no? Cosas que pasan, decía Larralde. Pero no, estaba bien. No, porque en un momento te la agarraste muy a fondo con Pan Triste, ¿viste? Te la agarraste con Pan Triste. El tipo contra vos no tiene nada, prácticamente no sabe quién sos, igual estás dando con un palo porque ¿sabés qué pasa? Vos querés fama, querés la fama que él logró y vos no. No, yo no, absolutamente no, la fama no me interesa, la verdad que no. Sí, estuve viendo algunas cosas y bueno, un tipo como yo, nada, se enerva con determinados personajes. Por ejemplo, hay muchos videos muy antiguos, que ni él debe saber que los tiene, cuando todavía no se la daba de técnico, ni vendía cosas. Hablaba de viajes a Brasil, que había tarjeteado en 24 cuotas. Bueno, nada. Después estaba arreglando una computadora, que creo que es a lo que él más se dedica. Un suscriptor, un suscriptor le comentó y lo trató de gordo Virgo, es justo él. Bueno, qué sé yo. Y sí, lo trató de gordo Virgo, comentarios que uno dice, pero pará, loco, vos tenés ahora estás vendiendo un perfil que está bien, uno no es el que fue ayer, pero qué sé yo. Ahora me da de pensar. Que aparezca por el taller con una 38 y me ajusticie una pierna, Pan Triste. Igual acá te espero, amigo. Mirá que no tengo drama. Pero bueno, déjalo. Logró lo suyo. Yo probé todas y cada una de mis teorías de lo que vengo diciendo. Lo que vengo diciendo que pienso, lo vengo demostrando. Está bien, uno cae en que parece que lo hace a propósito, se rompió la llave Rucci. La idea no era que se rompa así, fue algo, sinceramente, que no estaba planeado que esa llave se rompa. A mí me asombró tanto o más que a cualquiera de ustedes. Porque una cosa es una persona que por ahí no conoce herramientas, y no estoy subestimando a ninguno de ustedes. Pero por ahí alguien que llega por primera vez, ve una llave rota, se rompió. A mí me llamó la atención que esa llave se rompa. Tan fácil. Pero bueno, me sirvió para demostrar que Pan Triste promociona cosas que ni siquiera prueba. Incluso las palanganas esas que hace él, que arma, que prueba, que muestra cómo el agua entra en una bomba, sale por un caño, que la vuelve a volcar dentro de la misma palangana. O sea, hace un círculo cerrado de chupar agua y devolver agua, chupar agua y devolver agua. Y si anda inspirado, si anda con ganas de hacer cosas, le pone una lluvia con una llave de paso. Listo, genial. Para armar eso, no utiliza Rucci, utiliza Knipex. Pero bueno, qué sé yo, quizás está haciendo toma de contacto con Knipex y está tirando abajo Knipex, porque Knipex habría que probarla en obra, con caño, potencia, poder. No, el tipo aprieta cañitos
polipropileno de 1 pulgada con teflón. Y ahí, ya que tal, le saco los rulemanes a esto, que es el inducido de la bombita. ¿Sabe qué? No. Así empecé a hacer las cosas como corresponden, porque pan triste te va a pasar por arriba. O no lo nombro más, ya fue. Bueno, volviendo al tema de esto, el cliente me dio el ok, porque es esos tipos que cabeza dura. Créanme que le convenía comprar otra bombita, pero me dio el ok para mandar a bobinar esto, y bueno, en la semana que viene va a estar, así que lo vamos a armar juntos. Pero tengo que sacar los rulemanes para poder agarrar el inducido en la agujereadora de banco y pegarle una rectificadita con una lija finita para sacarle todo lo quemado. Este extractor está conmigo, no les quiero mentir, pero andaba con la moto Puma cuando lo compré. Imagínense los años. Una moto Puma. Qué lindo sería en la temporada 3 restaurar una moto Puma. Ah, ¿querés restaurar una moto Puma? Todavía no terminaste el Daytona ese que tanto hablas y no terminaste la Honda 750. Sí, lo que pasa es que es caro. Es muy caro todo. No se puede. Ya las motos funcionan, todo, andan, no es que están tiradas abajo de la pasta. Las motos funcionan. Pasa que bueno, hay dos factores: tiempo y dinero. Si uno tiene tiempo, no tiene dinero. Si uno tiene dinero, no tiene tiempo. El Daytona, para que ande, me faltarán, no sé, 12 horas de trabajo. Tengo que poner el asiento, el tanque, las cachas, conectarle las luces, tablerito, y ya está, se puede. Pero bueno, se está haciendo una restauración un poquito más profunda, mandé a pintar el cuadro, qué sé yo. Terminarlo así a los ponchazos no me parece. Pero bueno, todo eso lo vamos a empezar a ver en la temporada que viene. Pasó lo que todos imaginábamos que iba a pasar en el país. Y bueno, entonces tuve que priorizar algunos temas, pero las cosas se están haciendo. La Torino también va a salir en breve. No terminada, pero va a salir del chapista. Ahí le tengo que meter el 7 bancadas, y entre paréntesis lo tengo que desarmar. Tengo que desarmar la tapa de distribución. Dado que, como conté en alguna oportunidad, seguramente está mezclando el agua con el aceite atrás de la bomba. Los amigos que conocen esos motores saben que la bomba de agua trabaja en la tapa de distribución. ¿Y qué pasa? El giro del agua, la circulación del agua, produce cierto desgaste en la tapa, que hace de cuerpo de bomba. Pero además de eso, se pica, porque es de aluminio. Entonces, por ahí, si tenemos suerte, está mezclando por ese sector. Si no tenemos suerte, y bueno, va a haber que levantarle la tapa de cilindro. Cosa que he hecho, no quiero exagerar, pero muchísimas veces en lo que es tema Torino. Bueno, vamos a guardar un poco los tubos. ¿Dónde está la caja de tubos? La caja de tubos quedó debajo de un elenco interesante de herramientas que vamos a pasar.
Pues esto lo voy a tener que ordenar todo aisladamente porque está hecho un lío. En el próximo video de tubo limpiamos los tubos. No, pero quiero hacer un poco de lugar porque verdaderamente hay herramientas por todos lados y no corresponde que se esté así. Esto es cuando uno agarra un balde, pone herramientas para ir a desarmar determinada cosa, después quedan ahí. Y bueno. Ahora hay que darse la tarea de juntar todas las unidades. Poner la caja ahí. Llavecitas, las vamos a poner en la caja del tubo. Llaves T. Fuera de joda, las herramientas de la marca Robu, justo vi ahí una llave pipa. De la marca Rucci, lo que me gustaría comprar, pero eso es más, las tendría para uso personal, no ni para mostrar. Las llaves T. Las llaves T, bueno, cuando yo salí del industrial, que fui comprando mis juegos de llaves T y qué sé yo, compré de esta marca, que eran las que todos conocemos, que en este momento no me acuerdo cuál era la marca, porque venían únicamente en el exhibidor la marca. No venían en cada una de las unidades y con el tiempo, tanta herramienta en la cabeza, se me olvidó, pero tendría que ir a la ferretería del amigo Germán o la ferretería de los amigos BOM, que tienen un exhibidor de época, y ver el nombre y grabármelo para tenerlo en la mente unos 10 años más. A mí la información me dura más o menos 10 años. O sea, se me borra, la miro, y así la voy manejando. Vamos a guardar el viejo confiable. Estoy cansado, jefe. Y bueno, pero a vos no te jubilo, vos sos. El hermano de este está en el taller de motos, ahí que tenemos con Jorgito. Otra vez me preguntaron si le podían hacer un corte porque les quedaba largo el sin film. Le dije que no, que obviamente que no, que cómo me va a preguntar una cosa así. Me dijo, no, te consulto nomás. No quiero ir y que esté cortado. No, amigo, no, olvídate. Así que bueno, nada. De a poco él va llevando sus unidades, yo voy trayendo las mías. Vamos a guardar las cosas en la caja de tubos. Ayer subí un videíto también. Bueno, tuve que bajar una caja de velocidades en un Karat. No importa el auto, porque hay autos de modelo mucho más nuevo en ese mismo estado. Estaba perdiendo grasa por la directa y por la bancada, o sea, atrás del embrague. Era más grasa que motor.
Y no se puede meter la mano en un auto así. Incluso hay talleres en los que no se los dejan entrar los autos. O sea, están muy sucios. No hay manera de trabajar así. Pero tampoco hay que caer en esa de yo no te lo toco si no lo llevas a lavar, porque qué sé yo, no sé. Pero habría que implementarlo. Tuve que lavar el taller. Bueno, tenemos porque viene Jorge y qué sé yo. Tenemos una alfombra ahí como para laburar más cómodos, no estar en el piso, que esto, que el otro. Y todo eso hubo que lavarlo con hidrolavadora. Fue medio día de trabajo de hacer el embrague y medio día de limpieza del taller. Sin mencionar que la ropa de laburo, bueno, hubo que tirarla, las manos se penetran. Está bien, no somos personas que estamos en un quirófano, pero es dudoso, la palabra no es dudoso, es con un tema controversial, si agarrar o no agarrar un trabajo de esos. Porque incluso no se puede cobrar lo que vale. Últimamente está predominando mucho el tema económico. No se puede cobrar lo que vale, porque a veces un autito de antigua escuela se reniega más que en estos autos nuevos, chiquitos, sumándole el plus del desastre de grasa que era eso. Bueno, sacando que cada cosa que uno desarmaba, los bujes estaban inexistentes, bueno, tornillos en un surtido de 5 medidas distintas, pero no de cabeza de hexagonal, porque eso sería incluso hasta lo de menos, de largos, de diámetros. La verdad, hay que pensar si se siguen agarrando de esos trabajos, porque si bien hay que trabajar, pero se reniega menos haciendo un cambio de pastilla de freno y discos, pastillas y discos, que sacando un motor de esos. Pero bueno, es como digo siempre, está el ansia de hacerlo. No se lo tomó nadie, uno sí. Pero bueno, tampoco es... Ustedes me entienden. Este videito quizás no está muy definido de qué trata. Trata de un poco lo que hago los sábados. Lo que hago los sábados en las mañanas a modo de terapia. Miren esta Baco. Esta Baco la debo haber mostrado en alguna oportunidad. Pero esta Baco es la abuela de todas las UD. Es una llave Baco de 2 bocas. Fabricaciones Wayden. Cuando era Ava Company, todo eso. New D era todavía. Espectacular. La verdad que la tengo dando vueltas porque de vez en cuando me gusta utilizarla para saber qué se siente laburar con toma de contacto. Se llama toma de contacto. Y bueno, de vez en cuando por ahí emboco alguna tuerca. Creo que está entre 1 pulgada y 1 octavo. Habría que calibrarla bien, pero tampoco es una medida muy cierta la que arroja el calibre porque no es exacta. O sea, la llave está perfecta, pero no es exacta en qué tuerca se puede usar. Pero bueno, a veces se engancha en alguna y nada, la disfruto y la utilizo. La verdad que muy linda. Puede llegar a tener 80 años, sí, quizás sí. Es una llave antigua que compré en una oportunidad. Eso de andar por la ferretería y andar investigando, y bueno, ahora ya está todo muy de moda, ¿no? Ya esto fue como los autos en la década antes de los 2000. Si tenías una Coupé Torino o una Chevy o un Falcon y no tenías un espacio en tu casa para guardarlo, salía más caro el garage que tenías que alquilar que el auto prácticamente. Y muchos amigos que se acuerdan y son fieles a la época van a pensar como yo. Era así. Después empezó a venir toda esa movida rápido y furioso. Empezaron a dar un poco de
de amor a los clásicos, ya sea Dodge, Chevrolet, Ford, si se puede, Torino. Con estas herramientas pasa lo mismo. Aparecimos un grupo de locos, un grupo grande de locos, que hacíamos todo esto aisladamente y bueno, ahora con las redes ya se hizo popular. Hay fans de Baco, fans de Celestal, fans de Gedore. Bueno, lo lindo es saber que uno perteneció a todo eso cuando no había dónde verlo, porque hoy en día se suma mucha gente que está empezando en este tema y me alegra que sea así, porque es una manera de que esto no caduque, pero bueno, esto se incrementa el valor. Lo mismo que ir a buscar un auto al campo. Antes se usaba mucho agarrar la ruta y recorrer algún pueblo y todos tenían algún auto tirado, guardado. Campesino, era de mi abuelo, un día no le arrancó más, se fue a caballo y nunca más lo sacó. Por ahí agarrabas un Torino con 100.000 kilómetros reales, los platinos, condensador, bueno, sacándole lo que te pudo haber perjudicado el haberlo tenido parado de todos esos años, y te lo comprabas. Ahora recorres un pueblo, la misma situación, un chasis con 4 ruedas, volante, tipo Forá, que ya le vendieron todas las partes. ¿Cuánto pide por eso? Tráete $10.000. Tráete $10.000, te lo llevas. ¿Cómo ha evolucionado todo? Por eso hoy en día cuesta mucho, que es un poco lo que estaba diciendo al principio, que me gustaría restaurar una moto Puma. Me gustaría reunirme con todas las unidades que yo fui haciendo cuando pibe. De hecho, tengo medio elaborado ya un proyecto, agarrar un motorcito Minarelli. Tengo ganas de armar uno estándar como corresponde, como fue la época de Gustavo Morea. Y tengo ganas de agarrar uno y limarlo como lo hacíamos en aquellos años, pero con la experiencia de hoy, sabiendo de grados de avance, sabiendo de permanencia de escape, permanencia de admisión, bueno, llenarlo con el carburadorcito de AX100 que vieron que compré, porque estoy decidido en hacerlo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se le puede sacar a ese motor. Yo creo que si queda como pienso, a la RX 150 la paso. Y hablando de la RX 150, les debía el video de los 7 y 8.000 kilómetros. Lo que pasa que a veces no se dan las circunstancias para hacerlo, porque o está sucia, o prefiero hacer una charlita, o surge un tema, y bueno, se va renegando y relegando, y nada, cuando miro ya tiene 7.500, digo, bueno, espero a los 8. Lo que les puedo decir, y esto lo voy a decir en cada video, aunque pueda y amerite, sacan la moto del concesionario, esa es una 2008. 2008 con 8.000 kilómetros reales. Esto es así, el que lo quiere discutir que lo discuta, y si no, como digo, como dije muchas veces, saben de mecánica, vengan con herramientas, desármenla, ustedes sabrán qué componentes ver de la moto para certificar lo que estoy diciendo. Después me la arman como estaba, pero es así, tiene 8.000 kilómetros reales, estuvo abandonada mucho tiempo, era de un jubilado, todos saben esto. Pero ustedes sacan una chinarda de estas del concesionario, así como está, le cambian las dos cubiertas. Al precio de la moto, súmenle 2 cubiertas. Un cambio de aceite para poder empezar a andar en forma segura. Porque las cubiertas que tiene, que vienen de fábrica, no sirven para nada. En un día de lluvia, no se les ocurra tocar el freno. Si le van a pegar a algo, no frenen. Péguenle de frente. Creo que todos sabemos caer de frente. Pisan el freno, se cruza
se cruza para un lado, se cruza para el otro. No saben para qué lado ir. El aceite, gel. Tírenlo, pónganle. Aunque sea de tambor, pero aceite que ustedes sepan, de YPF. Pero lo que vos estás diciendo puede perjudicar partes nobles del motor, como por ejemplo el embrague. El aceite que trae ya lo está perjudicando. Fíjense, y los que la compraron de 0 kilómetros, encuentren el punto muerto entre un cambio, o sea, ustedes vienen con movimiento en la moto, si no la dejan en punto muerto en movimiento, encuéntrenle el punto muerto entre primera y segunda. Cámbienle el aceite. ¿Mejoró un 70%? Sí, porque el otro 30% de desgaste, tiene que haber desgaste entre las piezas, si no, no se hacen solidarias. Sí, está bien, está bien. Pero es como ese amigo que me decía, Tano, muy educado muchachito. Recurro a tu experiencia porque le hice el embrague a la moto, la desarmé, siguiendo tu video, bueno, lo adulan a uno. Siguiendo tu video, la desarmé. Le puse todos los discos nuevos. Puse unos que me dijeron que eran mejores que los originales. Abro un paréntesis. En esta moto, cualquier cosa es mejor que los originales. Pero en la moto que me decía el muchacho, estamos hablando de una Honda, un CG, puse unos discos que me dijeron que eran mejores que los originales. Bueno, ¿qué pasó ahí? No eran mejores que los originales. Le digo, sí, seguramente en frío te anda bien. Sí, en frío me anda bien. Bueno, ¿es el aceite entonces? No, el aceite está bien. O no es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que cuando levantan temperatura, se expanden. Chico muy ingenioso, muy investigador, desarmó el motor, puso a hervir aceite, a calentar aceite y metió los discos. Mediante calibre, micrómetro, pibe de esos que uno dice, vos tenés que ser preparador de motores. Tano, es verdad, el disco aumenta su volumen en cuanto a cuanto espesor. Pero son 5 décimas, me quedo sin registro de embrague. Son 5 décimas por disco. Hacé la cuenta, tenés 6 discos, te quedas sin registro. En esos 3 milímetros, ahí te quedaste sin embrague. Pero bueno, esto es así. Son motos chinardas. Si volvemos a la época de la moto Puma, eran embragues a corcho, al cornoque. Baño de aceite, era una placa agujereada. Y eso hacía de material de fricción. Lo hacíamos con corcho, lo lijábamos, lo hervíamos previamente en aceite, lo metíamos y después le dábamos el tiraje apoyando la rueda contra el cordón y le hacíamos hacer fuerza hasta que la moto quedaba bien. Pero bueno, después hubo una modificación de los hermanos Pampiglione. Yo tuve un profesor en la escuela técnica de apellido Pampiglione. Pensé que se trataba de algún familiar, no era. Pampiglione, que había hecho una modificación en la tapa que era una especie de bancada que apoyaba sobre la campana de embrague y mantenía el embrague montado en 2 puntas. No se rompía más. Porque estamos hablando de motores Hatch del año 30, 35, que con ciertas modificaciones, la han hecho la moto. Pero eran bujes, venía montado con bujes que eran prácticamente una hoja de papel el bujecito. Cuando todo eso andaba era hermoso. Pero claro, la agarré 50 años después que salió. No sé si 50, pongámosle que fue de serie 1. Yo la tuve en el 92 y era una moto ya con 40 años de obsolescencia. Sí, bueno, este canal es apolítico, todos lo saben,
pero fue la que promocionaba el general Perón. O sea, si me estoy equivocando en algún dato histórico, sépanme disculpar, no manejo la política, pero sé que era una de las motos que el general publicitaba, promocionaba, regalaba. Bueno, bolsitas, destornilladores aislados que están pendientes de la toma de contacto en estas unidades. Bueno, un pincelito. Esto se ve que fui a alguna ferretería, los compré. Miren, acá está la bolsita. Me los olvidé. Lo vamos a poner en el cajón de herramientas nuevas que tengo para probar. Dado que bueno, esto es no sé si es una charlita, porque no hay un tema definido, pero quiero ordenar un poco el banco, sacar unidades que tengo para colgar en el tablero, para poner en las cajas de domicilios, en las llaves de uso frecuente del taller, Inafor 916 media. ¿Quién? No, miren, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Agarré una 1513, pero bueno, la 916 media es igual a esta. Que la voy a buscar para que vean que la tengo, porque si no... Mostrás cosas que no tenés. Después te quejás como pan triste. Bueno, ahora no la encuentro. Cosas que pasan, Tano. Cosas que pasan, decía la radio. Le tengo que bajar una del tablero para mostrar. Listo, acá. Lo que pasa es que cada vez que saco una llave del tablero se me cae todo. Esta es la 916 media. Y esta es la 1513. Si hubiese sido desleal, la muestro. Es igual. El numerito no lo iban a ver. Pero hay amigos muy observadores. Y yo la verdad trato de caracterizarme por ser no prolijo. Mis videos no están bien editados. De vez en cuando se me cayó la... ¿Ve? ¿Vieron eso que pasó ahí? Eso que pasó ahí es el efecto que yo digo se cayó atrás del banco. Bueno, se cayó atrás del banco, ahora lo tengo que saber. Por ahí me equivoco en alguna palabra, pero siempre trato de ser veraz. Acá no hay edición. El amigo Miguel me decía, ¿por qué tu sobrinito no se pone las pilas y te edita un poco, te mejora un poco las cosas? Y hay dos motivos. Uno, que ya soy fiel a este estilo de videos. Por ejemplo, no sé cuándo va a terminar y le voy a dar hasta que grabe, porque tengo una memoria determinada en el celular, un celular básico que ya está pidiendo cambio hace rato. Soy fiel a ese estilo. Apareció el tipo ahí haciendo algo y después explicará de qué se trata. Y otra, que me lo hace, pero es un pibe ocupado, está con sus estudios, está con la novia, pero se enganchó mucho en esto de bueno, cuando fue con Star, que como dijo el amigo Miguel, Tano, ¿ahora sos amigo de Star? Nah, lejos, somos dos personas completamente distintas, tenemos de una cosa dos puntos de vista completamente distintos. ¿Me comí algún palo de su canal? Sí. Están los que dicen, no sos tan importante para que el tipo te mire. Pero me comí algún palo. O yo me lo agarré para mi gallinero. Y sí, te conviene que todos los palos sean para tu gallinero, para hacer contenido y tener visualizaciones. No. Él se mete con los plomeros, se mete con los electroplomeros. Ha criticado gente que instala termotanques eléctricos en el baño. Cuando me vas a decir, amigo Star, que no conoces una ducha, estoy pensando en la ducha Lorenzetti, que lleva un tendido independiente de cable de 6 milímetros con un disyuntor aparte y te estás bañando ahí abajo. ¿Nunca conectaste una ducha Lorenzetti? Y estamos hablando un poco más acá en el tiempo. En la década del 70, ¿nunca viste las duchas eléctricas de aquella época, lo que eran, amigo?
y vos criticás a un tipo que pone un termo adentro de un baño. ¿Yo sabés qué es lo único que hubiese modificado de todo eso que vos hiciste? El toma lo hubiese puesto afuera. Hubiese agujereado para afuera, sacado el cable del termo y lo conectaba afuera. Le dinamitaste el baño al tipo para pasarle los caños y el termo todo afuera y no era necesario. Vos sabés bien que no era necesario. Pero bueno, son dos puntos de vista distintos de una situación que la venden como no, qué desgracia, cómo se van a bañar ahí abajo, el área cero de problema, van a morir todos electrificados o no. Bueno, yo contra eso voy. Pero como dijo el amigo Miguel, por lo menos Star hizo algo, vio algo, luchó, conoce, podés compartir o no, todo ese aparataje que tiene de la NASA, que esto, que el otro. Hay mediciones que hace con una especie de computadora de la NASA que yo la hago con, no sé, una lamparita y nada. Y no voy a tener los valores, pero voy a saber que ahí está el problema. Pero no porque yo sea un genio, porque somos de la antigua escuela. Y vos también sos de la antigua escuela, Star. Lo que pasa que, nada, caíste en la seducción de... Y vos mismo subís los audios que te mandan tus clientes diciendo, ah, bueno, no, está bien, bueno, cualquier cosa le aviso, dígame que le debo hasta ahora, porque le pasaste un presupuesto que se lo dejaste como una flor. Buah, es así, vos sabés que es así. Pero como dijo el amigo Miguel, Star, por lo menos, hizo algo. Hay otros que, qué sé yo, arrancaron contando sus viajes a Brasil, financiado en cuotas. Y hoy vos lo ves los tipos, porque les voy a mostrar lo que tiene una bomba adentro. Esto es el inducido. Acá tenemos la bancada de atrás, la bancada de adelante. Pero ¿qué te pensás? Que los que te siguen, ¿qué son? Son gente que nunca vio un rulemán, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, Tano, deja de calentarte. No, lo único que me dolió de toda esta situación, y ya no voy a tocar más el tema porque por una cuestión que lo prometí, me lo prometí, pero hasta que no llegue la llave, tengo la libertad de hacerlo, porque así me lo prometí yo, que ya está llegando, ya Agustín Rucci, y me autorizó a que diga el nombre. Agustín, gran persona, no lo estoy diciendo por nada, no es que me puse nada, gran persona, se preocupó por el tema, se preocupó por el problema, no pudo creerlo, notó que pensó que había cierta saña contra ellos, la verdad que no. Me mandó ya la llave, me mandó el código de seguimiento. Me fui por la rama, porque venía con el tema, quise describir las cualidades de Agustín Rucci. Tipo macanudo. Te pueden gustar las herramientas, no te pueden gustar. Estamos hablando de Agustín Rucci como persona. Tipo macanudo. Me mandó el código de seguimiento, la llave ya va a llegar. Si no llega el lunes, llega hoy, está llegando. Yo el tema lo voy a dar por cerrado, mostrándola, diciendo acá está la garantía Rucci. Rucci cumple, se te rompió la llave, te la estudian. La verdad que bueno, como dije, no hice el videíto independiente. Iba a hacer un videíto independiente poniendo estas mismas palabras. Porque hay amigos que no les gustan las charlitas. Al no gustarte las charlitas, decís, estudió otra charlita. Chao, no la miran y te quedas sin la información de Rucci. Iba a hacer este videíto aparte, pero ya era mucho Rucci, y le rompe un poco la paciencia a la gente, a los Rucci. Entonces cuando llegue la llave, voy a contar cómo fue el proceso de garantía. Y le dije, cuando ya bajamos un poquito la euforia, porque yo y él estaba más tranquilo, tipo de pocas palabras, medido.
yo estaba tranquilo, estaba convencido y estaba seguro que iban a decir, mirá, Tano, encontramos esta falencia en la herramienta. Estaba convencido. Había, no sé, X cosa, la probaron, la reprobaron, probaron la curva interior, la curva exterior, el rango de dureza, todo perfecto. Ahí me amargué porque si la herramienta está perfecta, se resume a dos cuestiones. No la sé usar o la rompí a propósito. No hice ninguna de las dos cosas. La sé usar y no la rompí a propósito. La llave se rompió. Pero yo no quería que se rompa. Yo quería hacer una toma de contacto, que se vean los videos utilizándola y demás. Tuvo ese final prematuro, que quiero que quede claro esto. Te puede no gustar, te puede gustar, la podés amar, la podés odiar, pero no se rompe así, no se rompe así. Ustedes vieron que yo agarré una genérica y me paré arriba. Búsquenlo ese video, por favor. Que ahí nació el videíto de la charla de Baco con Tito Martínez y qué sé yo. Pero bueno, resumiendo. Voy a hacer, cuando llegue la llave, un videíto contando la situación. Y después ya no voy a tocar más el tema Rucci, ni voy a probar herramientas Rucci, ni nada. Pero, en el fondo, toda esta situación a los Rucci les sirve más, si son... Bueno, primero tendrían que compartir mis ideas, cosa que no creo. Pero si son neutrales, este tipo de cosas les sirve más que un tipo diciendo... herramienta premium, herramienta eterna, te la van a heredar tu nieto, premium, Y después lo ves armando unas palanganas con Nipex. Bueno, esto que yo intenté hacer, como lo hice con todas las herramientas que ustedes vieron que yo promociono. Video de la herramienta nueva, sacándola del packaging original, así vino, así se va a trabajar. Se las ven en determinadas cuestiones. Si por ahí hay una situación donde la llave va a ser exigida o pongo a filmar y después le doy. Me manejé así, con todas las herramientas. Yo venía avisando que me estaba costando el tema de que no me trabe la perro, porque quería el efecto clique. Soltar y volver a apretar, soltar y volver a apretar. Y bueno, nada. O sea, se rompió. Pero el tema va a quedar cerrado cuando llegue la llave. Después por ahí me voy a comprar las llaves T porque verdaderamente me gustan. Son llaves que cuando yo terminé el industrial, recién el colegio, mediante un esfuerzo de cooperadora y no sé cuántas cosas más, lograron comprar un juego de llaves Rucci. Que lo pidieron a una ferretería que estaba ahí a unas 3 cuadras del colegio, que no me acuerdo ahora cómo se llama, porque incluso se fundió, en la década del 2000 se fundió, pero una ferretería industrial que se podía comprar todo tipo de herramientas por pedido. Bueno. Y si no creo, esto capaz que Maxi no me deja mentir, yo tuve un suegro, ingeniero, teníamos una ferretería, tenía vinculación con Bulonera Atlas. Atlas está en Ciudadela. Y me parece que también tenía Rucci. Me parece. Pero bueno, ahí en esa ferretería, hablando con Maxi, recordando, había una Pico del Oro. No me acuerdo si venía bajo la marca Robot. La verdad que no me acuerdo. Que me la permitió usar el capo de Atlas. Estamos comprando radiadores viejos. Menos mal que saqué el radiador de la GR, que la tengo tirada porque ya se lo iban a llevar. El otro día le bajé el diferencial, no pude filmar, lo tuve que bajar en 40 minutos porque lo venían a buscar. No me va en la TSX, el de la TSX es perfecto. ¿Por qué no te va, Tano? Porque la Coupé TSX viene con centro ICA, o sea, cambia la distancia de los bulones, de los espárragos para las tuercas de la rueda, entre otras cosas. Me hubiese gustado ponerle el de la GR,
el que les comento, el de la banana, porque venía con autoblocante. La TCX esta, que estoy armando, no trae blocante. La TCX con autoblocante vino en el 78. Se podía dar que alguna unidad lo trajese porque se pedían algunos ítems en la Renault. Bueno, se podía armar con dirección hidráulica. Pero de línea empezó a venir en la ZX80. Esta es una GR80, venía. Lo podía haber aprovechado, sí, pero ¿qué pasaba? Ya mandábamos a restaurar las llantas, que subí el video hace un año. Ya compramos las cubiertas, ya están armadas, todo 0 kilómetros. No podía ahora ponerme a hacer la modificación de cambiar los centros llantas. Entonces, chao, se vende. Se vende, ese dinero se le lleva al chapista y así se va haciendo. De lo que se pagó esa GR con lo que se vendió ya se pagaron 3, 4 GR. Pero bueno, ¿vieron cómo es? Son los vaivenes económicos que uno por ahí... en el momento... A la distancia uno dice, ¿hubiese comprado dos? Sí, pero en aquel momento era lo mismo, son la misma 40. Yo cuando compré estos destornilladores y me hago memoria, digo, me hubiese comprado todo el juego. Sí, pero con la realidad de hoy. La realidad de antes era, no, comprate 2, comprate 3, qué sé yo, para utilizar, mostrar. Es así. Ahora se van a venir épocas difíciles para los que mostramos herramientas. Los canales como Maxi, yo, bueno, no sé, los que nos bancamos la toma, los que nos bancamos el berretín, y se van a venir épocas complicadas. Pero bueno, nada, como siempre. Yo siempre en crisis y todo he comprado herramientas, pero bueno. Es como el que fuma. El que fuma en época de crisis fuma igual. Sí, bueno, no tenía por ahí las obligaciones que hoy tengo. Nada, uno ante todo es padre. Y yo, o sea, no soy un tipo que en el día trabaje para comer nada más. No me malinterpreten, ¿no? Tampoco es que estoy hablando mal de las personas que tengan esa realidad. Pero bueno, sé yo ya hace muchos años que vengo trabajando, he perdido clientes, sí, montones. Por mi forma de ser, sí, claro, obviamente. Hay cosas que no las negocio, no cedo, no quedan conformes, se suscitan discusiones. Y tengo la otra versión, la contracara de eso. Yo empecé trabajando para un matrimonio de jubilados. Me llamaron los hijos. Me llamaron los nietos. Los nietos formaron pareja. Me llamaron para trabajar en cada una de sus hogares. Se separaron. Los nietos, de los primitivos. Me llamaron con sus nuevas parejas, respectivamente. O sea, cuando hay una confianza, un vínculo, la gente llama y se recomienda y uno va pasando de generación en generación. Y hay otros que quedan en el intento, o sea, qué sé yo. Pero bueno, siempre tratando de hacer las cosas bien, de verdaderamente dejar contento al cliente, bueno, sé yo. Si no faltan a la verdad y cuentan más o menos las cosas como son, uno a lo largo de la vida, con altibajos, siempre trató de ser prolijo. Estoy haciendo un lío, esto tiene que ir a la caja de tubos, que después voy a ordenar para que no quede como estaba, ¿no? Porque esta llave media 916, Inafor, espectacular la llavecita. Juego de adaptadores, de 1/4 a 3/4 podemos viajar. Por este motivo nunca me gustaron mucho los adaptadores. Está bien, esto es a gran escala, esto es una brutalidad. De 1/4 a 3/4 pesa más el tubo que la llave Crick. Pero bueno, nada, se podría conformar
Por eso nunca estuve a favor de las reducciones, que son muy útiles, ¿sí? A mí me han sido muy útiles. Cuando por ahí no tenía tubos de 3/4 y a veces se necesitaba mucho trabajar con 36. Que mi tubo de 36 antológico, que lo tengo desde la primera vez que pude comprar un tubo de 36, marca Inafor, lo compré en Ferrico. Era de 3/4, encastre de 3/4, y ahora no lo veo dónde está porque voy a tener que ordenar prolijamente cuando termine de hablar con usted.